luces, cámara, acción, no sé. Hay que ponerse nervioso o algo, empezamos. 3, 2, 1, algo. Una cuenta atrás. No te preocupes, Tú ya tienes que estar curtida en el club de lectura, ¿ya? Oye, ya estamos con la lavadora. Culpa tuya haberlo dicho. Ya, no vuelvo a contar ningún secreto. A ver, el tema, estamos aquí para celebrar la Noche de los Libros, que sabéis que se celebra una vez al año, que lo organiza la Comunidad de Madrid, y siempre dinero. es el... Sí, verás como estoy dinero, así que aprovechando bien. El tema de este año era Una casa es para siempre. Entonces nosotros, como siempre, nos lo llevamos a nuestro lado siniestro, raro, retorcido, curioso. Entonces, el título de la charla, como todavía no he conseguido aprendérmelo, lo voy a leer, como muchas otras cosas, porque soy muy desmemoriada. Las otras casas, mansiones, castillos y lugares donde habita lo fantástico de la literatura. Entonces, este tema, en una hora, como da para tanto y te puedes parar tanto en todas las cosas, hemos hecho una especie de esquema para hacer un mini recorrido por la historia de las apariciones de las casas encantadas a lo largo de la historia de la literatura, un poco sobre la tipología y un poco sobre qué se hacía en cada época. Y bueno, para empezar, y hablar también de las otras casas, las casas peculiares, porque las casas es un mundo muy grande y las casas no son lo mismo para unos que para otros. Entonces a mí me apetecía empezar un poco hablando del concepto de casa, pero de casa como hogar, ¿vale? Entonces, hogar proviene del vocablo latino focaris, que se deriva de focus, fuego. Desde la antigüedad los hogares se establecían aquí me sale la parte historiadora, antropología, en torno a los fuegos, porque al final el fuego era el que daba calor, protección, el que permitía comer cosas cocinadas, que eso habría un amplio abanico de posibilidades cuando tenías que recolectar la comida por los campos y no sabías ni lo que ibas a comer cada día. No es lo mismo cocer a lo mejor un cereal duro que no cocerlo. Entonces el fuego era la protección y lo que en parte también nos hacía un poco humanos o diferentes de los animales, esa utilización del fuego. Entonces, en torno al fuego se establecía el hogar. El hogar también es símbolo de protección. Se supone que en casa es donde nos sentimos protegidos. Entonces, por eso siempre ha habido un montón de amuletos en torno a la protección de la casa. El cardo, la flor del sol, por ejemplo, que ponen en el País Vasco, que es un cardo muy grande que simula el sol, que era para engañar a los espíritus de la noche. Hay un montón de leyendas en torno a eso. O una plantita que ponen en todas las casas gallegas, que soy incapaz de acordarme del nombre, que es una planta aérea, que se cuelga en todas las terrazas. ¿Tú lo sabes, Eri? Estoy intentando acordarme. ¿Verdad? Bueno, pues eso también se pone como protección. Siempre ha habido una serie de amuletos. En la antigüedad también se escribían cosas. Los lares, las figuritas que había en Roma, por claro, ejemplo, los lares, que eran dioses protectores. protectores. A la entrada de los pueblos, que también es la casa grande en la que se acumulan las casas, también se solían poner guardianes en muchas culturas. En fin, es algo que uno quiere estar cómodo en casa, pero ocurre que a veces las casas tienen sorpresa. O se les ha quedado algo dentro, o por lo que sea, tienen espíritus buenos, malos, y también el problema es cuando la propia casa es el problema, no lo que viene del exterior, ¿no? Una pequeña acotación, si queréis leer una historia de las casas, una historia bastante divertida, tenéis un libro de Bill Bryson, está publicado en RBA, que es la historia de la casa, y es muy gracioso porque articula toda la historia de la humanidad alrededor de la figura de la casa, y el invento más importante que jamás se tiene en la humanidad, que es el retrete. Vale, leeroslo, yo os lo recomiendo, merece muchísimo la pena. Bill Bryson además es un tío muy, muy divertido. Si de alguno de los libros que mencionemos o lo que sea que se nos pase por nuestras cabezas luego tenéis más interés, como sobre todo yo lo digo todo muy rápido, nos lo preguntáis después y lo podéis anotar, ¿vale? Y bueno, también el tema era la charla, la primera parte del nombre es las otras casas, entonces nos gustaría hacer una especie de juego que es hablar de algunas casas especiales y eso también queremos que participéis vosotros. A nosotros se nos ha ocurrido que hay casas, que el bosque es la casa de algunos animales, están las cuevas, está el mar, los ríos, el concepto de casa es inmenso. Y luego pues nos hemos puesto algunos ejemplos de casas ya curiosas, ya más metidos en nuestro negociado, ¿no? Digamos, ya más en la fantasía, el terror, tal, que bueno, yo he puesto aquí 4 ejemplos, pero si se nos ocurren más, y vosotros también podéis añadir yo, algunos. por ejemplo, se me ocurre y si hablo muy deprisa me paráis. A mí se me ocurre uno real, ahora si quieres, cuando termines de decir todos esos 4, digo yo uno real, que también tiene su leyenda, pero que también es una casa bastante peculiar, vale, y que existe realmente. Yo he puesto los 4 primeros que se me han ocurrido, porque este es que me lo he hecho corriendo en casa en un momento. La casa de Baba Yaga, que para mí es una de mis favoritas. Baba Yaga, lo sabéis, ¿no? Es una bruja rusa que vive en una casa que tiene patas de pollo. Es muy curioso. Entonces tiene una serie de ayudantes invisibles. Bueno, es una bruja que además está muy enraizada en muchas obras, porque
La podemos ver, por ejemplo, en el Club de Lectura leímos El Morador de Daria Piezak, Panceta para mí, porque no sé pronunciar su apellido, y que justo está muy inspirada en eso. Sí, o por Me lo ejemplo, permite, no pongas cara de sí, "Ay, sí, Dios o mío", por porque ella sabe que la ejemplo- llamo así. O por ejemplo, la tenéis, tiene mucha presencia en Hellboy, tanto en los cómics de Mike Mignola como por ejemplo en la última película que pasó un poco desapercibida, aparece Baba Yaga. De hecho, Hellboy la pega una paliza. No en las dos de Guillermo del Toro, sino en la siguiente que hubo, que el protagonista era David Harbour, que es que no me acuerdo cómo se llama la película. En El Castillo Ambulante también Sí. aparece. Bueno, la peculiaridad es que esta casa tiene patas de pollo, a mí me parece especialmente graciosa, Sí, pero que y ha no podía trascen- no mencionarla. Pero que mola porque ha trascendido lo que es la mitología Sí, sí, claro. eslava. Y de hecho muchas para cosas se ser ya ven, más occidental. a veces no se menciona, pero sí que aparece como en escenas y Sí. tal, la casa con patas, porque creo que es irresistible para más personas que para mí. O sea, entonces, la casa de chocolate, que aparte de ser encantada es encantadora, porque cualquiera nos lanzaríamos sobre sus paredes. Yo no. Bueno, tú porque es un rancio, pero vamos, es una casa de chocolate. No. Bueno, ahí lo pasaron muy mal Hansel y Gretel, pero bueno, es una casa Házmela de también sobaos. peculiar. Házmela de Sí, una sobaos casa de y- sobaos, que los ladrillos así como sobaos pasiegos. Y entonces sí, ahí ya podemos empezar a hablar. Bueno, cada uno con sus vicios. A mí de ladrillos de chocolate me va bien. Oye, y de los de regaliz, de esos así colocaditos también. La casa de la abuelita, de Caperucita, que también sucedieron cosas muy macabras dentro. Claro, porque los cuentos es lo que tiene su parte macabra y no la podemos olvidar. Y la cueva del Cíclope, de la Odisea, que también tiene su cosa, de la Odisea de Homero. Por ejemplo, Y si se os ocurren a vosotros ejemplos, esto es lo primero que se me ha ocurrido a mí mientras lo preparaba esta tarde, o sea, esta mañana en casa. por ejemplo, a nivel real tienes la famosa casa Winchester, Ah, sí, sí. ¿vale? Que es, no sé si la conoces, es una casa que supuestamente es bastante rara, donde hay habitaciones, hay pasillos que no dan a ninguna parte, escaleras que van a parar a puertas Sí, que porque no se lo abren a ningún construyó lado. la señora Winchester, ¿no? Sí. Era para, yo creo que para evitar lo de los fantasmas. ¿Alguna En vez he oído algún teoría, documental en de teoría eso? era para eso, era para cuando ya estuviera viviendo dentro, porque ya se sentía mal, porque su marido, vamos, porque su fortuna viniera de las armas y de matar gente con esas armas, pues construyó esa casa a modo de trampa laberinto para los fantasmas que vinieran a atormentarla por las armas que hubieran muerto por las armas creadas por su marido. Pero la casa es Sí. súper extraña. Luego lo veremos, porque hay muchas mansiones de esas que están asociadas como a sagas familiares con historias terribles. Por ejemplo, los esclavistas y cosas así. Hay muchos fantasmas y muchas cosas que hombre, a ver, ¿cómo no van a dejar ahí una huella siniestra y macabra, ¿no? ¿Y no se os ocurre a vosotros ninguna casita ni nada así rara que comentar? Seguro que sí, venga. La casa Sí. User. Y así casas peculiares que tengan algo, lo que comentábamos, que no sean una casa al uso, ¿no? No una casa... Que esa Sí. también, que decía... Sí, creo que es ese Figueroa, por ejemplo. Hogwarts, el castillo de Hogwarts, también se le van cambiando las escaleras y cambian algunas habitaciones. Hay muchas casas que son las otras casas, ¿no? Y luego lo que decíamos, cualquier tipo de cueva, casas en los árboles. Hay muchísimas casas y eso se ha reflejado en la literatura pues por todas partes. De hecho, hay casas incluso que son creadas para una función específica, aunque vale que no es una casa, pero el Escorial Sí, supuestamente está creada por dos razones. La primera para imitar el templo de Salomón, ¿vale? Y la segunda para tapar la boca del infierno, que se supone que está construida encima de una de las bocas del infierno. y de hecho lo construyeron en Vale. forma de parrilla, que Pero- tiene que ver con el martirio de San Lorenzo Sí. y con el calorcito del Exacto, infierno. eso yo tiene que ver creo. más con San Lorenzo, pero supuestamente tapa una de las famosas bocas del infierno que había ahí situada. Entonces se construyó ahí verdad. encima y de hecho además ahí está la famosa silla de Felipe II De para hecho, verlo es que a construir. Felipe II le gustaba el esoterismo mucho. Y al lado y al otro lado hay un altar antiguo celtíbero, me parece, o Sí, betón, ¿no? betón. De hecho, es que en esa, o sea, había muchos reyes de esa época que se interesaban. Al final, el conocimiento venía también de eso que antes era lo extraño. Y era una forma de acercarse al conocimiento alejado de la religión. Todo lo que estuviese lejos de la religión era pecado, esotérico, extraño o negro, oscuro, no sé, siniestro. Y bueno, como no me decís así ejemplos de casas y tal, pues a mí se me había ocurrido que podíamos hablar de los tipos diferentes de casas encantadas y quizás sugerir algún ejemplo, Sí. ¿no? Y no sé, a mí estas son las que se me han ocurrido, si a ti se te ocurren más o a vosotros o lo que sea, lo podemos hablar. Yo la primera que he puesto son las mansiones embrujadas, la típica casa en la que pasan cosas
sobre todo lo que comentábamos, las sagas familiares estas que tienen mucha historia detrás, muchos muertos, muchas guerras, muchas historias tenebrosas, hijos escondidos, ocultos por ahí, gente emparedada, cosas de esas, pues como... Sí, no, antes se como suelen mucha utilizar. chicha. No, antes se han solido utilizar, de hecho, los primeros usos que aparecen en la casa User, por ejemplo, y demás, suelen ser por sagas familiares con algún tipo de elemento trágico, que es lo Sí. que ha hecho que se quede ahí ese A fantasma. ver, esta categorización es un poco abuela pluma. Bueno, Muchas fantasma. se mezclan entre ellas y tal, pero es un poquito para que distingamos. Si alguien quiere comentar algún ejemplo que se le ocurra o lo que sea, pues también podéis hacerlo. Y después incluso podemos hablar, preguntas, lo que queráis. La siguiente sería las casas encantadas por fenómenos poltergeist, que son en las que a lo mejor no se lo achacas a un fantasma en concreto, digamos, o a un ente en concreto, pero sí que ocurren cosas, se mueven cosas o se caen, se oyen ruidos. Bueno, Sí, bueno, a ver, el ejemplo más famoso lo tienes en la propia película de Poltergeist. no, ahí pasaba de todo, también te Claro. digo. Y luego en novelas tienes también bastantes novelas con ese tipo de fenómenos, que es eso, que son más bien debidos a situaciones externas a los habitantes de la casa, o sea, que no dependen ya tanto de la familia o de alguna Sí, o de algo, sino que es más bien muchas veces por el entorno. Sí, O sea, yo creo que no están del todo explicados, ¿no? Porque también hay quien dice, y aquí ya se nos va el vicio por las cosas estas, que son producidos a veces por las propias personas, ¿no? Que habitan en la casa, o por estados de nerviosismo, por estados de... Bueno, por algún estado alterado, ¿no? Que Sí, hace ya que tengan un cierto poder para hacer esas cosas, Claro, de ya. forma descontrolada, ¿no? Y ahí entra mucho también a veces la ubicación de la casa, que suele tener mucho que ver Cementerio con lo indio, que... ¿no? Exacto, el cementerio indio, la boca de... No, o la situación de En el Escorial deben tener un una antiguo... marcha por la noche. Hay un libro de Iker Jiménez que hablaba de ello, una novela, la única novela que publicó y que era bastante buena, que era Camposanto, y lo comentaba y estaba bastante chulo. Mira, los Camposantos son otro tipo de casa. La última. Pero también una casa, al fin y al cabo. Y la casa del enterrador Claro. también. Bueno, lo que decíamos, casas encantadas por eventos traumáticos, pues eso ya hemos comentado también un poco. Sí. A ver, esos suelen ser los más típicos de película y demás, o sea, lo típico del... Sí, claro. La de la garza, ¿no? La La última peli de Estudio Ghibli. Es que Ah, no la, esa no la he hemos visto, visto. yo la Pues última. esa une las dos cosas. Es un suceso traumático porque el niño pierde a la madre en la guerra, no sé qué, no sé cuánto. Sí. Y la casa como puerta a otra dimensión, pues igual que Stranger Things o mil Sí, series. mira, la Claro. casa como puerta a otra Ahí dimensión tienes. sería otra categoría. Genial, Aquí sí. en Casas Encantadas por Sucesos Traumáticos, O la pues, casa reflejada pues- en otra casa, ¿no? La de arriba, la de abajo. claro, pues hay en casas, en esas tienes cualquier tipo de casa en la que haya habido un asesinato, lo que sea, o sea, desde, yo qué sé, el Rebeca de Sí, Daphne casi todas de las- Daphne du Maurier a, yo qué sé, es que ya el último libro que me leí, que La ya ni me mayoría de acuerdo. obras con Casa Encantada yo creo que viene siendo este. Sí. Bueno, una mezcla entre este o las que tienen fantasma, ¿no? Tenemos las casas encantadas pero con presencias benignas. Porque también existen los duendes del hogar, los espíritus buenos. Mira, Erika ha puesto una cara de ¡ay, sí! Los dobbies, los dobbies. Esa no la conozco. Nunca le deis un calcetín a Dobby, porque os quedaréis sin un esclavo. Pues sí, también existen, hay muchísimas leyendas en torno a duendes que te recogen la casa, que te ayudan con las tareas, que son una maravilla, vamos. Son la conga. A la conga le pones un gorrito puntiagudo y ya está, ¿no? Vamos, las hechizadas de mal, las hechizadas de bien. Que te hagan Hombre, la comida. Esas son las mejores, vamos. Estas suelen ser, yo creo que las menores, al menos en literatura, porque en Sí. literatura gusta más. De hecho, así a la... Hombre, los cuentos sí salen mucho, los duendecillos de hogar y cosas Sí, así, ¿no? cosas más infantiles y demás. Ya sí, en literatura adulta creo que lo único que se Tienen me menos ocurre tirón, sí. el Fantasma de Canterbury de Wilde y Sí, ya está. es que sí. Viaje a Arcticus, la puerta a la otra dimensión es. Sí, una casa. Pues sí. Un faro, ¿no? Es un faro también. Los Sí, faros son una casa estupenda pero también, por poco, ejemplo. pero poco más. Chihiro también es una puerta, aunque es más Sí. como un aprendizaje, ¿no? Es más un aprendizaje realmente. Aunque bueno, aunque también tienes espíritus benévolos allí, por ejemplo. O sea que también sí puede valer. De hecho, además- Coraline también. sí, Coraline. De hecho, el Chihiro mola porque el Chihiro es como mezclar todo. O sea, tienes toda la mezcla de todas las de todo tipo de casas y de fantasmas en un solo sitio.
Y es Hombre, bastante... a ver, si también lo que pasa es que en la antigüedad las cosas estaban un poco más escalonadas o diferenciadas, pero ahora como tenemos tanta información y leemos tanto de todo, pues los autores en general mezclamos todo, ¿no? Al final, Sí, no nos quedamos solo con una cosa, sino con, ¿puedo Suele echar ocurrir. de todos los tipos? Pues venga. ¿Qué tenía yo por aquí más? Sí, casas encantadas por entidades específicas, bueno, pues a lo mejor no es, o sea, por un ente en concreto, un fantasma en concreto, un duende en concreto, un ser en concreto, que no sabes si es bueno o malo, pero hay algo. Las encantadas por maldiciones, este es un lugar maldito por lo que sea, ¿no? Porque las construyó encima de un cementerio, volvimos a lo mismo, o bueno, sí, porque tiene la boca del infierno debajo. Mira, como en Buffy. En Buffy el instituto tiene la boca del infierno debajo. es verdad, no me acordaba. Es verdad, Y en lo Buffy de Cazavampiros, casas sí. y en lo de las entidades específicas hay una que es que me acaba de venir a la cabeza. La casa ya no existe, ¿vale? De hecho era un hotel, era en Zaragoza. Había un hotel, no, había una casa que vivía un duende que tenía más un nombre Ay, específico la casa esa, en es la verdad, chimenea. es verdad. En la chimenea, que al parecer era, bueno, voy a decir, era un hijo de puta que decía Que que iba a decía matar a todo el cosas mundo. horribles, sí, 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 decía sí, cosas es verdad, me acuerdo de horribles. ese Que caso. además todo ocurrió durante, creo que fue durante el no, fue durante la República, me parece. No, pero se ha hablado hasta hace poco Y del la duende casa, ese, ¿eh? sí, pero la casa se derrumbó y de vez en cuando pues vuelve a salir de nuevo porque además era una casa súper céntrica en Zaragoza y se dice que luego tuvo que ver bastante con el incendio de un hotel que hubo también cerca donde también luego al parecer ha habido apariciones de fantasmas Porque y era demás. un bicho bastante malo, ¿no? Sí. Era de Zaragoza, ¿qué más a esperar? Creo que está encantado en la calle. Grillo. Sí. No, Hay grillo eso, grillo. Puede ser algo Es en el que han matado a un montón de gente, que ha habido varias... El de la Sí. calle Pez. Tiene que Es ser. no, es donde en la calle Lunas. Está es donde antes estaba Crisis Comics, es el portal de abajo. Lo sé porque yo muchas noches nos íbamos allí con los litros de cerveza para ver si ocurría algo, pero no pasaba nada. No. Hombre, estas cosas yo creo que cuando las buscas no ¿El qué? aparecen. No, lo que salía era la policía que estaba enfrente, que estaba ahí en una comisaría. Ahora es un DNI, pero antes era una comisaría. Sí. Eso también es una casa de fantasmas. Sí. Uf. Y al lado está el Ministerio del Interior, que te digo. Se nos va un poco más allá de la literatura, pero bueno, es que es lo que os decíamos, es un campo tan amplio que es muy difícil decir, mira, vamos a hacer un recorrido así rápido y no pararse en todo. Bastante rápido vamos, yo creo, de todas maneras. Sí, solamente llevamos 20 minutos. Si me perdonáis, a meter dentro de las casas que tienen una entidad que les da, luego meter incluso a alguien al final. Se les cuela Sí, mucho. bueno, pero es que se les cuela hasta en las tripas. Sí, bueno, al final no dejan de ser, además todas las películas de Alien no dejan de ser en sitios cerrados. Bueno, la nave también es una casa. que es al final, claro, a ver, realmente Se veían a Han Solo, su casa es de la comunidad. Sí, ¿no? Y además porque en el caso de Alien supuestamente llevan como tropecientos años viajando, o sea, que casi la consideran más casa que otra. O sea, de hecho en la segunda parte cuando Ripley despierta, su hija se ha muerto de vieja. Claro, hombre, es que a ver, una nave en la que pasas mucho tiempo al final Pues es lo tu acabas casa. en tu casa. O sea, hasta la Estación Espacial Internacional, se pasan ahí la vida. Pensaba que se hace que tiene un alien. No, pero bueno, cualquier día. Vete a saber. Bueno, yo Podría vi las ocurrir. caras de Belmez, ¿eh? Sí, Sí, Había Qué otra casa emocionante. encantada. en los años 80. sí. ¿Y bien? ¿Sí? Sí, Siempre me ha resultado muy curioso el tema ese también. Sí. como manchas así, pero eran caras. Aquí que conocían a la dueña, nos estuvo contando historias de que si decían que se pintaba, La tía María, ¿verdad? pintaba un sobrino de ella era el que pintaba las caras. Que luego eran como cambiantes o algo así, ¿no? Decían. Era en una cocina de pueblo y ahí estaban todas las caras, chicos? Impresionante. Pero que muy definidas las caras. Sí, yo ahí he oído varias teorías también, como que cambiaban o que las hacía ella misma. No, pero la ciencia lo está demostrando que nosotros inventamos las caras. Que estaba buscando el nombre, se llama la pareidolia. Claro, sí. Eso pasa siempre. Ahí yo siempre lo veo en las casas que tienen ojitos. Las que tienen como la puerta y las dos ventanitas. Yo siempre pienso en la portada del News of the World, encontró a Jesucristo en una loncha de jamón. Ah, sí, eso ha ocurrido. Y en una patata frita lo vi yo un día también, sí, el que quiere ver, ve. Esto es como- Lo malo es que tienes una imagen pues muy efímera, porque la patata frita y jamón. Hombre, igual el jamón dura más, si lo Eso sé. lo decía Demi de Motorhead, Sí. decía, bienaventurados los borrachos porque verán a Dios dos veces. Pues Exacto. se ve también. Y en todas partes, si se En ponen. todas partes. Les es más fácil verlo, sí.
Y bueno, estarían las casas encantadas también por entidades demoníacas directamente. No sé si habéis... hay toda una serie de libros que los publicó Belisco, creo que es, 4 libros. sobre las aventuras del matrimonio Warren, Ed y Lorraine Warren, que son los demonólogos más conocidos que ha habido yo creo que en la historia, la demonología. Él estaba autorizado para hacer exorcismos, no era sacerdote, pero estaba autorizado, y ella era psíquica, o sea, ella sí que tenía visiones y cosas así. Entonces, dicen siempre que ellos no ganaban dinero con eso, pero que trataban de ayudar a las personas que les llamaban porque pasaba algo raro en su casa. Y la verdad es que los libros están muy bien, porque están contados en tono muy periodístico, realmente, y a mí todos me resultan muy interesantes. Muchos de los casos estos típicos de... ¿Cómo se llama la mansión esta? La de que está en todas las películas. Amityville, todos esos casos, ellos estuvieron allí y los cuentan. Entonces, bueno, está muy interesante porque siempre lo hacen en colaboración con algún periodista o alguien de medios, entonces pues cuenta las historias pues, muy narrado en plan artículo periodístico, está muy bien. De hecho, creo que a mí la verdad es que me gustan bastante. Los libros creo que están sacados de los diarios que llevaban ellos, sí. O sea, ya luego transformados un poco para hacerlos más legibles, pero creo que al final y al cabo eran los diarios suyos. De hecho, ellos tienen un museo, bueno, ya han muerto, Lorraine murió hace unos años, creo que murió más tarde que él, y tienen un museo en el que está la muñequita diabólica esta. Sí, ahora lo llevan los Anabel. hijos. Los hijos. Anabel, se me había olvidado el nombre. Anabel. Sí, está Anabel allí, sí. No digo que lo lleva Anabel. El Sí, museo. lo lleva ella. Se levanta por la noche, lo limpia. Sí, Hace poco yo creo que lo han limpiado y se han llevado a un sacerdote y todo porque la tenían que sacar para limpiar y volver. No, es que por lo visto sí, cuando la enseñan, bendicen a la gente antes de que entren, por si se les pega algo. Porque dicen que ahí están los objetos malditos más potentes, digamos, que existen. Y los tienen allí reunidos y custodiados para que no hagan el mal. Y bueno, de Annabelle, de la muñeca, que es muy famosa por los expedientes Warren y todo esto, las películas, se dice que se mueve y que hace cosas y tal, pero yo he visto fotos de algunos que son todavía más espeluznantes que ella. O sea, no sé yo si me gustaría ir al museo, por un lado sí, por la curiosidad, pero por otro hay cosas para las que igual es mejor no jugar, ¿no? No sé. Tiene que ser curioso. No sé. Y bueno, luego he añadido uno así que es un poco más curioso, bueno, un par que es... que estarían muy relacionados, que son las casas que son ellas mismas el ente extraño, digamos, o casas que se han desarrollado en torno a otra cosa, a la mente de alguien o a las creencias de una civilización. Esto ya es más difícil de explicar sin ejemplos. Pero, por ejemplo, las casas que son ellas mismas el ser extraño, tenemos un libro que es... yo no lo recomiendo para estómagos sensibles, pero si tenéis el estómago resistente, a mí me encantó, que es Un dios de paredes hambrientas, de Garrett Cook, que es que lo publica Orsini, que es una editorial muy bizarra, y bueno, digamos que la casa ocurren cosas entre sus paredes, sí, guiadas por la casa, y no son ninguna bonita ni o sea, vamos. Imaginaos vuestra peor pesadilla, ¿vale? Llevarla al terreno sexual. Sí. Y estaréis siendo suaves. Una casa bastante con lo que ocurre en esa casa. La novela es maravillosa, ¿vale? Pero sí, es lo más terrorífico, vamos, no sé si decir, sí, bueno, sí, es terrorífico. No es para todo el mundo. No. Pero bueno, si no tenéis el estómago sensible, a mí me encanta. Yo me lo pasé muy bien, pero es muy dura. Es una novela muy dura. Pero bueno, yo para estómagos consistentes, yo sí la recomiendo. O por ejemplo, que leímos también hace poco en mi club de lectura, Piranesi, de Susanna Clark. Sí. Que también la casa tiene muchísima importancia. La casa es una entidad que no se acaba de explicar muy bien. Si es algo que crearon unos antiguos, digamos, tampoco quiero desvelarlo mucho porque esa novela sí que la tenéis que leer, que es buenísima, o si es proyección de la mente de X persona, pero bueno, el caso es que sí que es como curioso también, sí, porque la casa, la novela es la casa, o sea, la casa está por todos los lados. Claro, incluso lo puedes extrapolar a la ciencia ficción con con Rama, de Cita con Rama. Eso no lo he leído. De Arthur C. Clarke, o incluso el mundo anillo de Larry Niven, que no deja de ser una casa, aunque sea una estructura gigantesca, anular, perdida en medio del espacio, pero que no deja de ser una casa en sí misma, claro, bastante extraña, que es, junto con, igual que Rama, la propia protagonista de su novela, aunque en Mundo Anillo pasan cosas, en Cita con Rama no pasa nada. Porque tiene importancia la casa en sí misma, es la protagnista. Hombre, si lo pensamos bien, en 2001 HAL 9000, aunque es un computador, pero al final es... Bueno, el monolito. Claro. O el monolito incluso, el monolito mismo se puede considerar casi
un hogar que es donde habita cierta semilla y en sí Claro, misma es eso la es. casa donde luego Claro, acaba es que el dentro concepto de Bowen. casa es tan extenso que te lo puedes llevar a todo. O sea, desde la antropología, la historia, la literatura, y en la literatura ya y en el cine entras ya en un caos imposible Sí, bueno. de organizar, ¿no? Pero bueno, sí que existe, que esto es muy del siglo XXI, yo creo, lo de utilizar también la casa como de otra manera, ¿no? Bueno, se me ocurre otro ejemplo, Dorada, de Lucius Shepard, que también lo leímos en el club, algunos estuvisteis. Pasa igual, es la guarida de unos vampiros, se hace una especie de congreso de vampiros en una mansión. Pero claro, la mansión al final es como una montaña y tiene infinitas habitaciones que al final, para mí, cuando yo la leí, eran como una extensión de la mente de, digamos, del vampiro más viejo. Porque es fascinante, ¿no? Porque te describe unas habitaciones que son casi orgánicas, algunas. Es como si si fuese una casa que se empieza a desarrollar a partir de una mente. Entonces, imaginaos que es una casa que se hace a partir de vuestros sueños más locos. Pues al final, claro, son habitaciones con cosas rarísimas. Y bueno, a mí me parece una novela fascinante cómo cuenta eso, porque conseguir meter a unos personajes ahí, que ocurra una acción en una casa así, es muy peculiar. Otra novela también de ese tipo más suave, pues alguien se la quiere leer, y es que no me acuerdo el título, se me acaba de ir a la cabeza. Lo peor de todo es que me sé el nombre de la casa, que es La Casa Velasco de Richard Matheson, que es A mí se me olvida siempre el título de la todo. novela la novela de terror esta que tiene Richard Matheson, que no soy leyenda, que es la de la casa maldita, la mansión maldita, algo así, se me ha ido de la cabeza, que igual que es como de hecho es la madre, por así decirlo, de todas estas casas, de donde viene luego la de Dorada, de donde viene la del dios que es una casa creada alrededor, o que se ha reconfigurado alrededor de una mente maligna que ha quedado ahí impregnando toda la casa, ¿vale? Y que digamos que de ahí luego acaban saliendo todas es como el reflejo en el que luego se ven todas las casas que hemos visto hasta ahora, pues viene ahí de esa casa, Claro, o al menos es lo que decía yo, una de tenemos las tanta primigenias. información que al final todos los autores se retroalimentan, ¿no?, de las historias. Y no sé ni cómo vamos de tiempo ni nada, si es que, bueno. Tú sigue. Tú sigue. Pues no sé, a mí se me había ocurrido hacer un pequeño recorrido sobre la historia de las apariciones de las casas encantadas a lo largo de la historia de la literatura, pero bueno, eso ya lo podemos ir desarrollando un poco, porque yo he tomado aquí 4 notas porque siempre se nos ocurren las cosas según hablamos. He tomado aquí, he anotado en la historia antigua. Hay algunos ejemplos, hay pocos, pero sí que es verdad que ya Plinio el Joven, por ejemplo, sí que hablaba de una casa encantada en Atenas. Lo que pasa que no son textos, digamos, literarios, son cartas que le escribía a otras personas y ahí lo menciona. Pero bueno, que sepáis que ya en esa época ya se empezaba a hablar del concepto de casas encantadas. Y bueno, también en algunas mitologías, sobre todo las nórdicas, sí que hablan de duendes y espíritus del hogar y cosas así, que luego eso sí que se ha heredado, sobre todo en las literaturas nórdicas, lo de enanos, duendes y demás, que sí es lo que viene un luego poco de ahí. más ha acabado influyendo sobre todo en el tema de la fantasía, a raíz de Tolkien y demás, que fue el que metió más la fantasía ya dentro de lo que es, o sea, la mitología nórdica y demás, y todos esos elementos fantásticos todos de hogar, esos elementos. y la acabó... Tolkien también bebió mucho de la literatura gótica, en realidad. Sí. Que al final es... Pero bueno, por ir haciendo así un poco por orden, pues sí, el siguiente periodo en el que bueno, yo creo que es el primero en el que realmente empiezan a aparecer con cierta asiduidad las casas encantadas como concepto, o lugares encantados, digamos, no solo casas, pueden ser cementerios, abadías, pues sería en la época de la literatura gótica, allá por el siglo XVIII. Y ahí sí que todas las novelas, en casi todas, la casa tiene un papel fundamental, ¿no? Porque si tú, por ejemplo, lees Drácula, el castillo de Drácula es importante. No lo que ocurre en el castillo, sino que el castillo como escenario es importante. Sí, ahí ya pasas de... En Carmila también, en la mansión, es importante. O sea, es muy descriptivo el libro en cuanto a la mansión. Ahí ya pasas de una literatura... pasas de una literatura, de la poca literatura como claro, que eran en la Edad Media y demás, textos, y además pasas de convertir lo que son las casas y otros sitios, por ejemplo en Drácula, que también está, también tienes el Demeter, ¿vale? O sea, lo que ocurre el Demeter se acaba convirtiendo, aunque no aparece mucho, pero acaba siendo otro personaje importante. Por ejemplo, acaban convirtiendo las casas o los sitios
más que simplemente en lugares en los que ocurren cosas, Tiene también importancia. unos personajes, ¿vale? Que luego a lo mejor se acabó... Son un personaje más los escenarios Sí, en esa literatura. que luego a lo mejor se acabó perdiendo y ahora se ha vuelto de nuevo a recuperar de nuevo y de nuevo vuelve a haber esa cierta importancia, pero en la literatura gótica, no me salía, me estaba atragantando, es cierto que buscaban mucho la importancia de los lugares y Sí, además... el lugar era un personaje más. Con lo cual incluso te daba pues eso, a jugar con el tema del lugar encantado, el lugar fantástico. Siempre se describía etcétera. mucho, siempre se describían mucho los olores, los sonidos, las sensaciones, te envolvía mucho. Al final tenía tanta entidad que sí que era una parte importante, más allá de los personajes incluso. Sí, incluso no puedes desligarlo, o sea, no puedes desligar la figura de Drácula de su castillo, ni Carmila de Claro, su por castillo. eso te digo, en realidad es importantísimo. Siempre te cuentan que sí cómo entra por la ventana, que sí cómo son los cortinajes, se centran mucho más en eso que en otros periodos literarios. A mí me parece muy preciosista, además la literatura gótica es muy bonita y Sí. suele gustar mucho a la gente, de hecho, cuando la descubre. O sea, es la literatura de terror que más gusta a la gente, más allá de los lectores habituales de terror, yo creo. Hombre, porque buscas a lo Muy mejor... apasionada también. Sí, y buscas No ahora... macabra. Claro, buscas algo que a la gente que le gusta el terror, que busca algo más atmosférico, que algo a lo mejor más... Sí, es menos carnal. Sí, Realmente es menos menos carnal. macabra. Y realmente, pues, últimamente casi se tiene que refugiar realmente más en la literatura gótica que en la literatura de terror que estamos viviendo hoy en día. Claro, es que ahora mismo somos carne. Carne y weir. Somos carne y weir. Todo el terror es carne y weir. Weir como lo extraño. En literatura se utiliza mucho ese concepto para definir lo extraño. Lo que no puedes calificar bien de otra manera dentro de otras etiquetas, que bueno, yo soy muy anti-etiquetas, pero Y luego está la nueva es verdad carne. que esa es necesaria. Y la nueva carne que es muy weird también. Bueno, En parte. vamos a hacer una pequeña digresión. Ahora que estoy pensando también, la nueva carne también le da mucha importancia a los lugares, a las casas. Ahí tienes a Clive Barker. Clive Barker, por ejemplo, Hellraiser. Hellraiser es la novela. Sí, la en primera novela casos es la casa. concretos sí. Es la casa. Y luego Cabal también acaba siendo otra casa grande, pues una gran ciudad de... Pero es que yo creo que él Birmingham. bebe mucho de toda la literatura Sí. anterior y luego la retuerce Y y, hace esa mezcla con crea la su nueva- estilo propio, creando pero la nueva carne. sí, pero porque Otro él bebe favorito, mucho las cariño, Clive fuentes. Barker. Sí. Me acaba de mandar la mierda. Y luego, pues, ya pasaríamos al siglo XIX Ujú. y esa explosión de interés por el espiritismo. Y el espiritismo, además, en esa época se vivía como algo que estaba bien visto. En la alta sociedad, la nobleza, los intelectuales, todos tenían su espiritista de confianza y hacían reuniones y había un interés espléndido, ¿no? Por investigar todo eso, esas reuniones así de personajes súper ilustres, de inventores, de médicos, de todo tipo de gente que creía en esas cosas o tenía curiosidad por ir un pasito más allá de lo que es el mundo que conocemos, ¿no? Querían ver qué había más allá. Entonces, todo eso, toda la literatura de Poe, toda esa gente también, hay mucha mansión también. sí. Y claro, buscaban esos espíritus en los lugares en los que se suponía que había espíritus. Entonces iban a hacer sus sesiones de Ouija con sus bolas de cristal y sus cosas, siempre a lugares como De hecho, muy encantados, porque ¿dónde lo vas a encontrar si no? ¿Dónde crees que hay? es muy gracioso porque uno de los máximos exponentes del espiritismo y de los que más lo defendía es el creador de la figura más analítica de la literatura, que es Arthur Conan Doyle. ¿Vale? Que tienes a Sherlock Holmes, que es totalmente un ser totalmente analítico, que huye totalmente de lo inventado y busca todo tiene una explicación racional. Y él, sin embargo, era lo más... Vamos, es que se lo creía todo. O sea, se llegó a creer las fotografías de hadas. Supuestamente, bueno, ya no puedo decir, no hace falta que diga supuestamente, está muerto, no me puede demandar. Participó en uno de los... Va a ser difícil que te demande. En uno de las mayores estafas de la historia de la historia de Inglaterra. O sea, se inventó supuestamente, ¿vale? Porque no está del todo claro que él participara, se inventó junto con unos colegas el cráneo de Piltdown, que era el eslabón perdido. Ese era Cogieron la maravilloso. mitad de un cráneo humano, lo juntaron con la mandíbula de un mono, le metieron los títeos, lo que se llevara en el siglo XIX, y lo enterraron. El eslabón perdido. ¿Vale? Y se creyó durante mucho tiempo que era real en la arqueología, Bueno, se lo creyeron. Es que estuvo expuesto hasta hace cosa de 30 años en el British. Sí. Y eso que ya se había descubierto, pasa que
pues somos ingleses, hacemos lo que nos sale del toto y lo vamos a seguir aquí manteniendo porque somos nosotros lo que lo tenemos. Pero ese era el señor Arthur Conan Doyle. Y luego lo gracioso es que su gran amigo, que era el que vivía de lo espiritual, era el que más destapaba farsantes, que era Harry Houdini. Ya. Bueno, claro, y él era... Que eso además todo se da, ayuda, toda esa cosa, esta mezcolanza a mí me resulta porque es justamente además se ve mucho en la literatura de esa época. Claro, Porque tienes, sí, es por eso tienes es desde, el tema. Tienes desde Poe, que es un autor muy, muy, muy serio, a luego tienes los tratamientos de fantasmas de Oscar Wilde, que es un acercamiento totalmente descacharrante. Entonces es lo que... Sí, pero entre a mí medios me estaba llama. toda esa sociedad muy interesada, pero yo creo que eran un poco científicos en realidad. O sea, buscaban... Yo creo Cuéntame, que dime. Sí, que yo creo que una de las causas que dio lugar a la explosión del espiritismo en el siglo XIX fue la Primera Guerra Mundial, que ocasionó, fue una de las más más cruel que hemos horrible. tenido, incluido la Segunda, Mm. porque el sistema armamentístico no estaba desarrollado y mutilaba más que mataba, y mataba de manera... Entonces había una gran preocupación de las madres y de las familias por ponerse en contacto con sus hijos, Cierto. con sus familiares más directos. La Primera Guerra Mundial fue una de las causas por las cuales el espiritismo, entre otras razones... Es verdad, fueron épocas muy duras. Y muchas epidemias muy graves también, que perdía la gente a sus familiares y a sus seres queridos. Era el Sí. entretenimiento de Sí. los fines de semana. La clase alta se dedicaba a Pero eso. yo creo que tenían un afán también de... O sea, tenían un afán científico. O sea, ellos intentaban, buscaban métodos, aparatos, máquinas... Iba a decir o sea, lo mismo o parecido que ha dicho él, porque Doyle estaba bastante trastornado con la muerte De su mujer, sí. O Houdini, que hemos dicho tú, a lo mejor lo que no buscaba era estafar, sino aumentar la sorpresa en sus espectáculos. Sí, No, pero... era un showman. en Era un realidad. showman, pero Houdini luego, sin embargo, De fuera hecho, de... era escapista, era el mejor escapista Sí. que había. Pero luego, de hecho, cuando estaba fuera de sus espectáculos, él se dedicaba a desmontar a falsos espiritistas. O sea, él iba a... O sea, Sí. tienes un ejemplo en... ¿Cómo se llama la Jem, muerte? Acércame un libro de Houdini que hay ahí La en la muerte sección de- o sea, de cosas de estas que hay en la sección de magia, justo detrás de ti. Es que me encanta, quiero que lo veáis porque yo lo tengo porque me encanta. Y es que es justo de toda esa época y todos esos ilusionistas. Lo que te iba a decir que, por ejemplo, de Houdini, tienes un ejemplo de cómo lo trabajaba, cómo No, lo no, hacía en la de aquí. en la última película de Anterior. Hercule Poirot que ha Ahí hecho abajo. Kenneth Branagh, Una muerte en Venecia. Ah, lo he visto, sí. Vale, pues que él al principio sale desmontando a Alguien, ¿no? a, un farsante. a una farsante y luego a partir de ella pues ya sería toda parda. Pues ese era el papel de lo que hacía Houdini y era de lo que eran de lo que ellos dos se enfrentaban. ¿Vale? Que era, pero luego lo gracioso es que eran grandísimos Mira, es que me amigos acordaba entre de que lo ellos. tenemos. Y es que está lleno de fotos fascinantes justo de esa época y de esos espectáculos de... A ver si os enseño alguna de por aquí. ¿Son reales? Que es, sí, claro, es como un tratado sobre todo eso, sobre el espectáculo de la ilusión, de cómo hacían magia, las fotos trucadas, todas esas cosas. Que este libro a mí me parece una joya. Y bueno, si luego lo queréis echar un vistacillo, yo lo dejo por aquí. Es que me acabo de acordar justo de que lo teníamos. Yo lo tengo en casa porque me encanta. Y es que es una cosa muy loca. Todas esas fotografías además que son fascinantes porque había muchas trucadas, pero otras no. Y entonces eran intentos por capturar lo mágico, ¿no? Lo científicos distinto. también, porque justo íbamos hablando de Houdini cuando hemos venido y hablamos de autómatas por un podcast muy famoso. Sí. Y Houdini pues estaba también metido en el rollo de los autómatas. Hmm. Pues por eso tienes que ser un poco científico. porque Claro, son es miles de que piezas era una época que mezclaba una cosa con otra, no se cerraban en banda. Yo creo que era una época muy abierta y se está asemejando un poco, yo creo que a lo que está ocurriendo ahora en la ciencia, por ejemplo en la física, que ahora ya no se ve tan extraño lo de que pueda haber varios mundos, las teorías de cuerdas y cosas de esas, nos está llevando un poco a decir, bueno, pues a lo mejor es que hay interacciones ahí entre distintos planos, o sea, ya no se ve como un disparate. Igual que no se veía como un disparate en esa época. De hecho, Entonces estoy es como pensando- que se abren las miras y yo creo que eso siempre es bueno incluso para la ciencia, ¿no? Porque al final descubres otras cosas. De hecho, estoy pensando que todo este giro de la literatura y de
de la sociedad hacia lo que es el espiritismo, los fantasmas, que se da en este siglo, en el siglo XIX, es en el mundo anglosajón. Tú te estás llevando una... Sí. Es que mira que le intento poner una esta, pero no. Sí, Es mucho en el mundo anglosajón porque ellos ya provenían de una época de lo que es el Renacimiento, donde ya la ciencia, grandes científicos también tenían esa parte mística. Por ejemplo, tienes allá a Newton. Newton tiene unos tratados de alquimia verdaderamente maravillosos. Bueno, pero es que la alquimia era la ciencia de la Edad Media y del Renacimiento. Pero sin embargo, por otro lado tienes a Newton, el creador de la gravedad. O sea, me refiero que equilibraba lo que era la física racional con ciencias más... Pero es que en realidad siempre se ha visto mal, como desde el punto de vista religioso, siempre se ha visto la alquimia como el enemigo, o las brujas incluso, pero en realidad eran las científicas de la época, las brujas, que eran las que veían las propiedades de las plantas y de las cosas, y los alquimistas igual, miraban las propiedades de los elementos. Lo que yo me refiero es que todo eso viene del mundo anglosajón, donde digamos que todo eso acaba conllevando a lo que es la literatura gótica, ¿vale? Porque pasamos todo por la literatura gótica, quitando quizás a Le Fanu, el resto, casi todos son anglosajones, y vamos a parar a ese siglo XIX en el que estamos hablando del espiritismo, donde casi todo se concentra en Inglaterra, ¿vale? La época victoriana, pero había y una cierta parte, un poco, y una cierta parte. En España también había sesiones. Pero de aquí llegó más tarde, aquí llegó sobre todo en la época de Unamuno, que Unamuno es otro que también se metió mucho en ese mundo a investigar y demás, y de hecho creo que tiene varios libros que ahora... Tiene varios libros y varios textos que creo que los ha estado sacando Servando Rocha en La Felguera. Servando Rocha. Servando Rocha. Le he metido una N donde no era. Es una editorial fascinante. Pues tiene, por ejemplo, varios libros de Unamuno y el espiritismo y de Casas Encantadas. De hecho, tiene un par de libros de Casas Encantadas. Tiene uno sobre Madrid, ¿vale? De lugares encantados en Madrid, que viene... No es un libro como tal, es como una especie como de carpetita donde viene un mapa y un tiene otro de cementerios de Madrid y de Barcelona, y uno de Jack el Destripador en España, ¿vale? De la posible estancia de Jack el Destripador en España. Sí, eso parece, bueno, supuestamente vino de paso para acabarlo con Argentina. Vale, hay una teoría de que Jack el Destripador siguió en Argentina porque era argentino. Bueno, es que hay teorías muy locas sobre Jack el Destripador. Pero es que esa no está tan loca, porque en aquella época los argentinos estaban muy bien vistos. Muchas y eran no están tan locas cuando las empiezas a analizar, y eran personas de alta clase en aquella época argentina. Ya. Entonces no era tan esto. Y además uno de los a los pobres argentinos siempre les llega lo... Y además piensa dónde comete uno de sus crímenes. En la Plaza de Mitre. ¿Cuál es la plaza más importante de Argentina? Plaza de Mitre. Hombre, si ya quieres relacionar... ¡Sí! Cuando no quieres relacionar cosas, al final acabas relacionando todo. Hombre, también te puedo relacionar es como tú quieres demostrar que la distancia de no sé qué tal, pues toma las medidas pertinentes, lo multiplicas por lo que tú quieres y arreglado. Yo si quieres te explico ahora mismo cómo la culpa del cambio climático es la falta de piratas. Bueno... Y te lo puedo demostrar. Yo soy más de la teoría de las abejas. También. Pero cada uno con sus cosas. Bueno, sigamos que nos estamos perdiendo. Bueno, que sigamos, si es que no hay un plan preconcebido. Bueno, ya, así a lo tonto nos hemos comido 50 minutos. Oye. Venga. Y no han huido todavía, ¿eh? No. Otro día os explicaré lo de los piratas y las estas. No, yo ya no puedo vivir. ¿Quieren saberlo? No, pues es simplemente por mirando los registros de la subida de temperatura por épocas. En el momento en el que se acaba la piratería tal y como nosotros la conocemos, sobre todo a partir del siglo XVIII, que es cuando además empieza a haber registros de la subida de las temperaturas, ya está, ahí lo tienes. O sea, tú coges un matemático, dale cifras y el matemático es capaz de mostrarte cualquier cosa. Claro, por eso te digo yo que al final cuando uno quiere... No, pero hay una página web, el próximo club de lectura os traigo la página web donde lo relacionan con escalas y demás, e incluso luego relacionan la aparición de la piratería en África, ahora en la zona de Yemen, Madagascar y todo eso, con que en esas zonas han empezado a haber cambios climáticos y ahora llueve más. Pues nada, bueno, si el que no se convence de la cosa es porque no quiere. Pues sí. No, esto es... Claro, en estas cosas que no
tiene unas reglas muy establecidas, ¿no? Y que son un poco libres, siempre ocurre, ¿no? Es como cuando, no, mira, me voy a hacer una regresión de no sé qué y todos somos Cleopatra o Julio César o... No, es pero curioso, tenía- ¿eh? ¿Cuánta gente ha sido Cleopatra en otra Claro. vida, verdad? Ninguno ha sido obrero. Nunca, ninguno. Ninguno ha sido un tendero de... No, han sido todos un personaje histórico famoso. Que te puede echar las cartas del tarot, vamos, ChatGPT. Así que si alguien tiene inquietud, Claro, ChatGPT ya te directamente... echa el tarot. Claro. A ver, yo tengo un amigo que es matemático que me dice, a ver, ¿tú qué quieres que te demuestre? Lo que quieras. No, claro, es como que la pirámide es capaz de tal tiene una altura demostrarte- equivalente a un tercio de la distancia No, entre no, no sé no, qué no. estrella. Pues, No, ¿qué va a no, y hacer? es capaz de demostrarte que a Manolete no le mató no sé qué toro, sino que le mató un sicario mandado de la CIA, porque empieza a tirar de Porque por 3 matemáticas. centímetros no le pudo pinchar, ¿no? Pues bueno, no sé cómo murió Manolete, supongo que pincha por un cuerno, ¿verdad? Creo que sí. No es algo que yo quiera saber bien. demasiado. No sé, yo sé que era Adrián Bodri. Manolete. Sí, hicieron una película de A mí Manolete. Manolete... No me gustan los toros. Se la pegó. O sea, Yo soy muy imagínate. antitoros. Imagínate. O sea, muy antitoros. ¿Y qué tenemos por aquí? Pues el siglo XX, ya llegaríamos. El siglo XX que para mí lo que hace es beber de todas esas historias de antes, pero adaptándolas. Entonces tenemos ahí a gente como la maravillosa Shirley Jackson, que también tiene sus historias de La maldición de Hill House. Richard Matheson. Matheson, toda esta gente que ya ha bebido de esas historias, pero ha hecho sus historias propias dándole una vuelta. 25 novelas de Stephen King. Claro, ya hay todas las historias de hoy en día de casas encantadas, ya entran ahí en Bueno, en espérate, eso. espérate que a lo mejor me meto mis palabras en el ojete. Que estoy intentando pensar una película de casa encantada, tal cual, de Stephen King. No tiene. No tiene ninguna. No. No puede ser. Bueno, Rebusca, tiene 150.000 y si no tendrá alguna en el cajón que todavía no ha sido publicada. es que esa no me... Eso creo que es un relato. No lo sé. Es que no me suena. Pero como novela... Seguro que hay alguna. Hay que pensarlo bien. ¿Ves? Los cementerios son casas también. Pero si nos ponemos Que como sí. que el cementerio no es una casa, vale, venga. La, hombre, aceptamos. ¿dónde viven los muertos? Como preguntas impactantes, ¿eh? Bueno, bueno, Hombre, los que están en su casa encantada, ¿no? Pero Bueno, el resto se van a para el ver. otro lado. Stephen King tiene resplandor. Algunos ¿Qué? se quedan en su casa. vale, sí, venga, vale. Y ahora, por cierto, ahora que decís, ahora que mencionéis lo de los cementerios, son casas de los muertos y casas de los vivos. Son casas de los vivos. Si vais algún día, mira, dos cosas. O si lo podéis hacer o yendo al Cairo, Sí, sí, o, ahí viven vivos o también, leyendo sí. la novela de Extraños Eones de Emilio Bosso que publicó en Valdemar. En el Cairo hay un cementerio que es una ciudad. O sea, la gente vive dentro de las casas. De hecho, yo he cenado en una de esas casas. Porque la gente les contrata, o bien son los propios familiares que viven allí, pues porque no tienen donde caerse siempre muertos. tienen caldo, ¿a que sí? Nunca mejor dicho. A mí, no sé, a mí me sirve una cena de puta madre. Leire lo ha pillado. A mí me sirvió, sí. Claro. No le faltan los huesos para el caldo, ¿vale? Ya está. Hombre, ya que no pueden ser de cochino. Bueno, claro. Algunos será cochino, O en muchos también te casos, digo. o en muchos casos las alquilan. Las alquilan para que lleve allí gente, entonces la gente vive allí y ya se encargan pues de limpiarla. Hombre, se la tiene limpita, de limpiarla, de cuidarla, de que no la asalten, no roben ni nada. Claro. Pero es una ciudad enorme. O sea, no se exagero si a lo mejor es la mitad de Alcorcón o más. No, y más. Y yo creo que es más. Es que yo cuando O sea, fuimos a cenar de el noche, mundo como está pensado y fuimos a hablan de cenar, 2 millones de personas. fuimos a cenar de noche y no llegamos a ver yo no llegué a ver el tamaño. Pero yo sé que desde que entramos hasta que llegamos a la casa, tranquilamente estuvimos 10 minutos en coche. O sea, es brutal la casa. Es un cementerio, pero brutal. Hombre, los tienes de egipcios todo. siempre se preocuparon de lo de vivir también Sí, en el más bueno. allá, ¿no? De hecho, las pirámides eran casas, que luego la mayoría no... De lo más importante no se enterraban en la pirámide grandiosa que les hacían, porque sabían que iba a ser saqueada de inmediato. Entonces, esto a modo de curiosidad, los enterraban en otro lado que nadie conocía. Y ya os digo, Siempre. y en la novela lo podéis ver en la de Extraños Eones de Emilio Bosso, que yo os la recomiendo. Lo que pasa es que yo no Hombre, sé es que si... Emilio Bueso siempre es Es recomendable. que ya no Somos sé muy si de esa es Emilio Bueso. conseguible o no. Es la pena. ¿El qué? O sea, esa ya son 100 pavos, ¿no? 100 pavos en Wallapop. Joder, voy a Hay ponerla. que reeditar. voy a poner la ¿A mía. quién le competa? Yo lo dejo, pues si no soy él. Te van a hacer caso los de Valdemar. Soy igual, sí. ¿Qué se sabe? Y ya se me ha ido a mirar. Pues estamos por Hill House. Ah, pues eso, Hill House y el resto de casas encantadas de esta época.
Y bueno, ya siglo XXI ya lo hemos comentado un poco antes. Yo creo que va también un poco más por el lado de volver a hacer la casa como protagonista, pero pues lo que decíamos, como el dios de paredes. Más sangriento, más gore, más nueva carne. Sí, y más la casa viva, digamos. La serie B siempre, pues la de Cabin, ¿no? Que son Sí. las casas de campo. Sí. Esa es la más típica de los 80. Qué gran 90. Sí. Qué gran película. O luego, por ejemplo, yo que sé, incluso O casas en las que ocurren cosas horribles que al final no son. Claro. Claro, pues es infernal. O por ejemplo, el otro día estuve viendo un trailer de una película que estrenan ahora que se llama Abigail, que no, la casa no, en cuanto es protagonista, porque es donde, y no voy a hacer ningún spoiler porque lo cuenta el trailer en los 30 primeros segundos, que son una panda de ladrones que dicen iros a robar una casa que solamente hay una niña, y luego resulta que la niña es un vampiro, se los empieza a cargar todos uno a uno. ¿Qué va a hacer una niña sola en una casa? Pues ser un vampiro. Lo Si peor es de que todo, a ver, que la película es- pinta muy bien, pero he visto el trailer de 40 segundos y creo que ya me he visto la película Ese es de entera. primero de tonto de Pero- película, meterte en una casa en la que hay una niña claro, rara. pero la casa es la protagonista, pero la casa es de Ser nuevo la mu- protagonista. ser muñeco raro, niña rara, vete, porque es que ahí No, hay la algo. cosa es que la niña se le Siempre. ve normal, pero mola porque la niña se disfraza de bailarina y ve por ahí bailando como un tutú. Sí, cuanto más mona y cargándose a sea, la más gente. peligrosa. Hay que ¿Por tener qué? cuidado con eso. No sé, me pareció muy... Cuanto más inocente Para la peli, veas, para más peli tal. luego de mediodía puede estar bien. Sí. La secuestraban. La niña la secuestraban y se dan cuenta de que es una niña vampiro y es en plan de la hemos cagado. Y como que si la hemos cagado Pues de esto, todo. esto es parecido. Si secuestras un vampiro, vamos. Pues esto es parecido, pero sí, se vuelve de nuevo a recuperar. Bueno, ahí tienes la del morador de Daria. Sí, que lo comentábamos antes, que Que lo igual hemos también es comentado es muy recomendable, ¿eh? La novela El Morador, leedla también porque está muy bien. Es de hace muy poco, es de 3 años, ahora, o 4. 2022 porque salió el mismo Sí. año que Y es una Dientes autora Rojos. buenísima y la verdad es que sí. O luego tienes la de, por ejemplo, A mí una, me encantó su reinterpretación de las historias de Casas Encantadas, está muy bien. otra reinterpretación de Casas Encantadas y que entronca también con la de Baba Yaga, aunque en clave gaditana, Mm. es, que creo que también ahora mismo está también agotado, Las 3 muertes de Fermín Salbuchea, De Cañadas. Jesús Esa a mí me Cañadas, encantó también, sí. que de nuevo vuelve a aparecer una casa, no es una casa, aparece una especie de cosa rara, tipo Baba Yaga. Bueno, que a ser utiliza- un lugar que sirve aparece como y conexión, desaparece, puerta, claro. entre el Cádiz normal y el Cádiz oculto y misterioso. Exacto. Que, Y es que una tiene novela mucha muy chicha ese divertida, si Cádiz, lo que- podéis, del que hablan, ¿eh? Está muy si, bien. si la podéis Sí, conseguir, está muy bien, está muy bien. es como una novela de aventuras para niños, pero para adultos. Sí. Y se lee así que te la bebes, es divertidísima. Yo Está es que muy me bien. me la leí en un día. La y es bonita, editó Martínez, no, la editó Roca y luego la sacó en bolsillo Roca Bolsillo, pero creo que ya está, ahora mismo creo que está agotada. Está muy bien, es otra lectura. Sí. Yo la miré este año y chungo, a lo mejor en bolsillo como mucho. Lo digo por si os interesa, que la tengáis apuntada, me merece mucho la pena. También es muy recomendable, sí, a mí me encantó también. Pero a mí me gustó porque luego lo pensé al cabo del tiempo, esa unión que tiene con Baba Yaga, que no me di cuenta en su momento y luego ya pensándolo con el tiempo me di cuenta que esa cosa que aparece en medio de Cádiz no deja de ser una El sitio versión extraño ese, sí. cañí de Baba Yaga. Sí. ¿Ves? Es que Baba Sí. Yaga, no sé por qué, se ha quedado ya como un arquetipo ahí que sale en todas partes. Y Sí, bueno, a ver. la de Daria es que tiene muchísimo de eso. Sí. Realmente. Y luego ya pues poco a poco ahora por ejemplo tenéis bueno, aparte en Orcini tenéis otra más que es la Casa de Arenas Movedizas de Carton Merlick III. Ojo con Orsini, También que es ya de- insisto, que también no, es no de es- casa- nunca son. También es de Casa Encantada y también hay que echarle estomaguito. Dimensiones Ocultas creo que también tiene alguna cosa, que es una editorial, esa sí que además está tirando más al Splatterpunk, al gore. Tiene Claro, también alguna eso ya cosa es como publicada más- también en castellano y estoy pensando que yo creo que el año pasado me leí alguna cosa y bueno, El a ver, Horror Store. Horror Store, Ah, también Horror es Store, una casa que es una encantada variación. de hoy en día. es una variación y es Una casa es, muy Ikea. es un Ikea. Tan Ikea que es un Ikea. Es un Ikea encantado porque anteriormente allí hubo, de hecho entronca con lo de las casas que tienen un pasado, porque allí había habido algo y digamos que pues durante el día es un Ikea, bueno no es un Ikea, es la versión del Ikea que hizo el Gary Hendrix. De hecho, la portada es para genial que- porque es como el No, no, catálogo propio, de Ikea. El propio libro, el libro tiene el Directamente. formato del catálogo de Claro, Ikea, por eso de hecho. el libro es como el catálogo de Ikea. Entonces, según Es vas muy pasando las chulo. páginas, pasan de anunciarte dentro del propio libro la estantería Horsolzer a anunciarte la guillotina Horsolzer. ¿Vale? Vas viendo cómo va evolucionando y cómo durante el día es un
Ikea Estándar. de Mercadona a como por la noche se convierte en otra cosa, ¿vale? Y la verdad es que es muy graciosa, o sea, aparte de que tiene algún momentito gore puntual muy divertido, pero a lo mejor es el sentido del humor que tiene Grady Hendrix a la hora de contarlo, que por cierto De hecho, tiene otro de casas que ha tiene sacado otro de hace nada. casas moderno que además ese Sí. mola porque mete dentro, bueno, de hecho, a ver, es que es muy gracioso. Ha sacado una novela, la última novela, que es como vender una casa encantada, ¿vale? Que es, si tú tienes una casa encantada, además se dio una charla aquí en Madrid a la que yo pude ir, tienes un pequeño problema. Vale, un segundito que salga la niña y os lo... No pasa. No, es que es porque voy a hacer un taco. Coño. Muy mal, ¿eh? Ya lo sé, pero no es mío, estoy citando al autor. Vale, Grady Hendrix vino a decir una cosa, si por alguna razón heredas o te compras una casa encantada, estás mortalmente jodido. Es lo peor que le puede pasar al sistema inmobiliario. ¿Vale? Y eso que a través de Hollywood lo han intentado levantar, porque él considera que todas las películas de casas encantadas que acaban bien son una conspiración Pero de algunas se Hollywood. revalorizan, ¿no? Son una... No. Siempre hay idiotas que A se ti, quieren comprar una. a ti te lo dicen, pero él menciona que eso seguramente es una conspiración de Hollywood junto con las inmobiliarias para deshacerse de todas las casas encantadas que hay por ahí y que nadie puede vender, porque ¿quién la quiere vender? O sea, Amityville. Amityville la gente la compraba sabiendo lo que ocurría, Sí, yo no entiendo. y cada vez la han vendido por debajo del precio de compra. Y Con lo cual, si te compras una casa encantada, estás jodido. el O sea, hotel en el que es se basa peor el que te hotel pille Overlook, la crisis. gente va ahí por vicio. No. Están forrando, alquilando habitaciones en movidas. Sí, pero por ejemplo, Amityville se ha ido vendiendo cada vez por menos dinero. O sea, la compraron por 600.000, la vendieron, pero creo que fueron por 400.000. El de 400.000 la vendió por 200.000. Entonces, Grady Hendrix lo hizo, es muy gracioso porque tiene A una mí me charla sobre vendes eso. barata una casaza como esa, ya puedo correr el fantasma. Oye, Pues- si se hace reforma y se extiende la maldición, se hace menos intensa, que estas cosas nunca ¿El nos qué? las planteamos. Si tú haces una reforma en una casa encantada, se extiende la maldición al resto. Pues a saber, o igual le quitas el encanto para el fantasma y se va. No sé. O a lo Eso mejor, dependerá de- o a lo mejor el fantasma no te deja porque te molesta a los obreros o algo parecido, o te pone un pleito. Ya, por eso, la maldición se hace como se diluye, menos densa. Pues no lo sé. Eso nunca lo explican. Yo es que jamás se me ha ocurrido irle a preguntar a un técnico del ayuntamiento de reformas de decirle, oye, me hagas una pregunta. Hay casas que tienen Tengo caras que como pedir- las de Belmez y lo Tengo llaman que, Mo. tengo que pedir permiso para un permiso especial de obra de Casa Encantada para que nos extienda luego el fantasma por los patios. Oye, hay fantasmas que merecerían ya el estatus de monumento, ¿sabes? Y que no los quiten y los molesten, porque un fantasma de estos que lleve 500 años en su castillito, pues que lo dejen tranquilo, ¿sabes? Bueno, a ver, aquí se ha hecho reformas en casas y siguen los fantasmas. Ahí tienes, se reformó todo el interior de la casa de las 7 chimeneas y supuestamente sigue el fantasma. Sí. Y el que ya desapareció junto con Tristan Baker es el del Palacio de Linares. Bueno, todos los fantasmas, que yo no sé ni cuántos hay Palacio de ahí. Linares es que hubo ahí una cosa muy chunga, había cosas que parecían que sí, otras que no, no sé. Pero por ejemplo en la Sí, casa se de las inventaron mucho, en yo la creo. casa de las 7 chimeneas supuestamente sigue habiendo el fantasma y se reformó Sí, toda por una dentro. mujer, sí. Necesita gente ahí para rellenar. Sí. Es del ministerio, o sea, Ahí sí no que de lo conviene que- tener un elfo doméstico, de esos que hacen así y se enciende la chimenea. Porque yo nunca he conseguido encender la chimenea así, con tiene una cerilla ya, como en las películas. A mí siempre me ha costado más. A mí eso de, sí, es que las películas siempre llegan, tienen una cerilla ahí en los troncos y ya está. Como pues, en mi casa no. En fin, Y eso. no Una sé casa si muy curiosa que se puede visitar además, si vas al atardecer es cuando tiene su morbo, es la que se ve cuando vas por la carretera de La Coruña a la altura de Torrelodones. Lo que yo he escuchado El que es pico que de era no una sé casa qué. que Canto del se Pico. Franco, Eso, que Canto se del usaba Pico. todo el Sí. tuberculoso. Eso se puede llegar y se puede entrar en la casa sin ningún problema y se puede subir. Pues yo un día pienso ir, yo siempre Yo pensé que no se estaba podía en entrar. Ibiza y veía No sé si lo han con gente- tirado ya. ¿Eh? Una de esas le iban a tirar. No, estuve hace 2 semanas. Sí, sí, No, no sí, está lo he bien. visto, lo he visto. Ah, pues yo quiero ir ahí. Pero uno lo iban a tirar ya, ¿eh? La de la derecha que se ve al fondo. En mi libro podéis tenéis un artículo de eso. Ah, pues ¿sí? lo Sí, miraré. pues le echaré un vistazo. Sí, sí, sí. Spoiler. Yo hace 2 semanas, lo que pasa es que de día y sábado con mucha Es que es muy gente, pues, curiosa no esa te casa, da- sí. Pero si subes una tarde en Sanatorios en su momento, claro, que muchas veces se convirtieron en Pero Bueno. luego además en la lista de casas de Madrid aparece- Sí, esos también tienen mucha fama. Vamos, es una maravilla. Hombre, es que El en los Reina- hospitales tiene que haber cosas. El Reina Sofía.
Sí. En el Reina Sofía yo cuando estuve allí haciendo el servicio sustitutorio se contaban un montón de historias. De hecho además es que me ha muerto mucha gente. Pues. Sugestionaban bastante. O sea, a mí, yo a partir de cierta hora había determinadas plantas a las que no me acercaba. Bueno, y de hecho en un hospital hay habitaciones que de verdad pasan cosas. Bueno, es que claro, un hospital es un sitio bastante... Mi facultad Era lo mejor y lo peor de allí. Mi facultad era un hospital de leprosos y de terminales. Y las aulas de los profesores... En la mía estaban los leprosos allí in situ, claro, y los de hecho indeseables. la parte de arriba, que era donde estaban los despachos de los profesores, era donde estaban los moribundos. Directamente, o sea, eran las estadas de los moribundos, y en el sótano, que nosotros a veces bajábamos allí a por cosas, era donde se enterraba gente. O sea, tiene que haber chicha también, claro. Ahí vamos. Hospital Obrero de Baudes. También. Ese tenía... Claro, es que los sitios donde ha habido sufrimiento, pues ahí se puede quedar su cosa. Sea de una manera o de otra, o le den la explicación que le den, yo creo que algo pueden dejar. La delegación de Hacienda de aquí. Ahí, bueno, ahí con los sustos que da eso. Vamos. Eso asusta más que cualquier desencantada, hombre. Sobre todo desde el 1 de abril hasta el 30 de junio. Y cada primeros 20 días de cada trimestre. Sí, bueno, sí, yo ya no, que ya no soy Entre autónomo. los gestores infartados y los que se llevan el disgusto, es un no parar. Yo quería mencionar una casa que no habéis mencionado y a mí me encanta, porque además no tiene nada sobrenatural en su historia, pero todos la tenemos, es un icono del siglo XX, que es la casa de Psicosis. Ah, sí, claro. Sí. Eso que todos tenemos esa imagen donde realmente es una casa normal, que no, claro, realmente... en los de Hooper y tal, pero que todos la tenemos en... Sí, claro, realmente el bicho está vivo. Sí, no, el bicho, la casa no tiene nada que ver. No, claro, no, eso ni siquiera la momia, vieja. Claro. Y la de, al final de la escalera, ¿cómo se llama? Sí, al final de las escaleras, es un peliculón. Por ejemplo, otro que... El Resplandor, ese Overlook es una casa de terror, pero vamos, pues el hotel en el que se basa el Overlook, que era algo que estaba comentando antes, creo que la gente va, porque sí que tiene historias de estas, de... cualquier sitio con moqueta roja, yo lo tengo claro. Es que... Más que de Anabel. O sea, Inglaterra. Sí. Sí. Con la moqueta. No, lo de la moqueta en Inglaterra es como espeluznante. Una moqueta en un baño, eso da pánico. O sea, a mí una moqueta en un baño me da miedo. Pero miedo, o sea claro, a eso me refiero. Que en Inglaterra había cuartos de baño con moqueta. Que sí, que yo he visto baños con moqueta. Ojo, que eso lo han visto mis ojos, baños con moqueta en Inglaterra, y no es raro. Cuando compró la casa, lo primero que hizo fue quitar la moqueta del baño. Pero es que eso tiene que acumular todos los hongos y humedades del universo, o sea... Eso sí son entidades. Eso, claro. Es que tienes a señor Mo, te abre la puerta cuando llegas a casa. Es un fantasma, no, señor Mo. Es el señor Mo. Es el señor Mo. Bueno, nosotros, como veis, ya se nos está yendo Sí. la pinza, así que seguid participando, que esto ya es terreno libre, ¿eh? Si queréis comentar algo más, o no sé ni qué hora es. Y una recomendación también a modo de libro de ensayo. Lo que pasa es que no me acuerdo ahora cómo se llama. Pero la editorial es Dilatando Mentes y la autora es Erika Couto Ferrera, Sí. que esta autora tiene también un ensayo que ha publicado sobre casas encantadas, pero en la infestación, en la literatura. Está ahí, ¿no? Vale. Ya me parecía a mí. Es que en general Dilatando es una editorial también muy recomendable. Y tiene ese ensayo y está bastante bien. Y luego tiene otros 2 o 3 ensayos de cine, que es el de vudú, el de paganismo y el de terror rural, donde también tenéis ejemplos de casas encantadas, de lugares encantados, tanto ya en el cine, y luego hace algunas referencias a sitios en los que se basa. Lo digo por si alguno estáis interesados en coger referencias. Tenéis esos 3-4 libros más. Claro, que al margen de las historias que digamos de ficción, hay muchos ensayos sobre eso también, que es otro tipo de literatura, el ensayo. Y hay muchísimo escrito sobre casas encantadas y sobre este tema. Y no sé, ¿queréis decir algo más? ¿Algún inciso? Podéis insultar, ¿no? Lo que queráis, esto ya es... Se va a cortar igual, o sea que... Claro, sí. Nada por aquí, nada por allá. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por venir y acompañarnos en esta noche de los libros, y esperamos que por lo menos os lo hayáis pasado un ratito bien. Y bueno, pues ya está. Muchas gracias.
Voy a dejar los aplausos. Eso ahí para regodearnos. Sí. O sea, para que hagáis un bis.